Bienvenidos a ¡Libros en acción! ¡Libros en acción! ¡Libros en acción! El programa en donde las historias de los libros se convierten en divertidas pláticas con las personas que los crearon y donde nos encanta que participen. Y ahora cada quien desde su casa, en donde uno puede estar muy cómodo. Por ejemplo, yo traigo mis pantuflas de conejito. Y así, con pantuflas y mucho gusto, quiero saludar a todas y todos los que nos están viendo, a quienes participaron leyendo el libro y enviaron sus preguntas para la autora de este libro. Estamos hablando de Mónica Broso, la autora del libro Sombras en el Arco Iris. Mónica está a punto de conectarse. Hola Mónica, yo soy Alan. Hola Alan, hola Dana, ¿cómo están? Muy bien, muy felices de que estés aquí con nosotros. Bienvenida a este programa donde hablamos de libros. Y bueno, en esta ocasión tenemos que vernos de manera virtual, pero ya habrá ocasión para vernos en persona. Exacto, sí, también para que firmes nuestros libros. Mucho gusto, Mónica. Mucho gusto a los dos, estoy encantada de estar aquí con ustedes. Agradecemos mucho que hayas aceptado nuestra invitación para hablar de tu magnífico libro Sombras en el Arco Iris. Esta historia trata acerca de dos hermanos que tienen una relación muy especial y se cuentan todo lo que les pasa. Entre ellos no hay secretos. Yo no tengo hermanos, pero me identifiqué porque así me siento con mis amigos. Ellos me conocen de pies a cabeza, saben lo que me gusta y lo que no me gusta. Y entonces pensé, tener un hermano es como tener un amigo en tu casa todo el tiempo. Bueno, ¿ustedes tienen hermanas o hermanos? ¿Dana? Yo sí tengo una hermana a quien aprovecho y le mando muchos saludos, es más chiquita que yo, y fíjate que me sentí muy identificada con Constanza y con Jero, que son los personajes protagonistas de esta historia, porque a ellos les encanta bailar y a mí también me fascina bailar con mi hermanita. ¿Tú, Mónica, tienes hermanas o hermanos? Yo soy la tercera de 4 hermanos, porque bueno, allá en esos tiempos era un poco distinto aquello de la demografía, y entonces pues sí, tengo la fortuna de tener 3 hermanos, un hermano mayor, luego sigue mi hermana, después estoy yo y el bebé, que ahora es padre de mis 2 sobrinos chiquitos. Entonces sí somos varios. ¡Wow, qué padrísimo! Sí, mientras más grande la familia, más está el cariño. Mónica, invitamos a las niñas y niños a que nos enviaran sus preguntas después de leer Sombras en el Arco Iris, y aquí tenemos la primera. Es de María de Los Ángeles, ella tiene 11 años y vive en Tlaxcala. Quiere saber, ¿cuál fue tu primer libro? Bueno, aquí no nos dice si quieres saber el primer libro que leíste o que escribiste, pero ¿por qué no nos contestas las dos opciones? Bueno, el libro que leí cuando era niña, la verdad es que el primero no me acuerdo, pero aquí tengo uno que les quiero mostrar, que es un conjunto de cuentitos que me regaló mi papá y trae un montón, son cuentitos clásicos como recontados por autores de, pues por ahí del 1960, 70, y son 3 volúmenes, este es el primero. Y bueno, los leía una y otra y otra y otra vez, hasta que ya que fui más grande y tuve dinero, los mandé empastar así bonitos y los sigo leyendo todavía. Y el primer libro que escribí profesionalmente se llama Casi Medio Año y lo escribí en 1995, ganó el premio Barco de Vapor, el primer premio Barco de Vapor en 1996 aquí en México. Y bueno, pues ya tiene rato de eso, ¿no? Pero ese fue mi primer libro profesional, digamos. Ahorita que decías del libro de cuentos, creo que siempre es importante como escritora que regreses a esos primeros cuentos que leíste, ¿no? Para reencontrarte contigo misma y con esas historias. Pues yo amo los cuentos de hadas, todavía. Yo creo que me formé leyendo cuentos de hadas porque era lo que había entonces, pero me gustaban muchísimo. Y estas versiones que están como recontadas ya en un lenguaje más contemporáneo, con ilustradores nuevos, pues me fascinaron, ¿no? Entonces sí regreso a ellos cada tanto. Igual a los libros que me han marcado, pues los leo periódicamente. Wow. Aquí tenemos otra pregunta que también es de María de Los Ángeles y ella dice, ¿cuándo empezaste a escribir el libro de Sombras en el Arco Iris y cuándo lo terminaste?
Bueno, todo el proceso fue hace unos 5 años, más o menos. Y bueno, lo empecé y lo terminé en un lapso de, no sé, como 2 semanas. Fue un cuento, bueno, un cuento largo, novela corta, que escribí muy rápido, porque fue, digamos, como para desahogar un montón de emociones que tenía yo en ese momento. Y pues fue mi manera de sacarlas, ¿no? En ese momento. Oh, wow. Oye, por aquí tengo otra pregunta, que esta es de Santiago Mateo, de 10 años, que vive en la Ciudad de México. Y él nos dice, ¿cuántos años tenías cuando escribiste el libro? Bueno, pues si fue hace 5 años, tenía 45. No sé en qué momento del año fue, pero pues fue hace 5. Oh, Acá tenemos otra pregunta que es de Regina. Ella es del estado de Morelos, tiene 11 años y su pregunta es: ¿qué hizo que te inspiraras para escribir esta historia? Este está muy interesante porque precisamente ahorita nos decías que fue como para desahogarte, pero ¿cuál fue ujú, esa primera inspiración? Pregunta Regina. Bueno, realmente sí la tengo muy clara. Fue un momento donde se pasó la propuesta para legislar el matrimonio igualitario en el país. Y bueno, estaba en veremos el asunto y entonces se empezó a ver marchas por todo el país. Había marchas de gente que salía a la calle a rezongar por la posible aprobación de esta ley. Entonces me parecía, yo veía las noticias y decía, pero qué barbaridad, ¿cómo, por qué? ¿Por qué la gente sale a marchar para negarle un derecho a otras personas? ¿No? Y sobre todo lo que veía era a los niños pequeños que llevaban sus papás de la mano vestidos de rosa y de azul y con sus globos y etcétera. Y yo decía, qué triste si alguno de esos niños resulta que es homosexual, porque puede ser, no hay ujú. manera de saberlo, son pequeños, y sus papás, llevándolos a eso, ya les están diciendo que no los van a aceptar y que no los quieren así. Entonces, yo escribí ese libro justamente para esas personas, ¿no? Como para, porque claro, las familias con criterio, las familias inclusivas, pues no necesitan saber esto. Las familias que promueven este odio a la diferencia son las que necesitan un libro como Sombras en el Arco Iris. Entonces decidí que no servía a ningún propósito estar nada más haciendo entripados en mi casa y pues fue cuando escribí el libro. Y fue eso, un texto muy rápido y pues que me sirvió pues como de desahogo y espero también que haya servido pues para algo, ¿no? Ujú. Claro que sí, sirve para promover la tolerancia y también me gusta mucho que sirve para abrir conversaciones que no se tocan normalmente en los hogares. Ujú. Exactamente, si los libros no se trata de obtener respuestas en ellos, sino más bien de levantar esas preguntas, ponerlas sobre la mesa y discutir los temas que no suelen discutirse, ¿no? Sobre todo con niños pequeños, que es con quien más se deben de discutir, porque pues eso, la tolerancia y la inclusión, no me gusta mucho la palabra tolerancia, pero la inclusión pues se promueve desde que la gente es pequeña, ¿no? Yo creo que es la manera más eficaz de hacerlo. Claro. Oye, tengo aquí una pregunta de Diana Laura, de 9 años, de la Ciudad de México. O sea, tú ya nos contaste que tu primer libro fue en 1995, pero ella quiere saber cuántos años tenías cuando empezaste a escribir libros. Y bueno, ¿cómo te sentías en ese momento? ¿Qué te llevó a empezar a escribir libros? Bueno, es que yo escribo desde hace muchos más años. Mi primer libro profesionalmente sí fue ese, pero hay cuentos que guardaron mis papás en un portafolio que yo escribí, no sé, a lo mejor cuando tenía 8 o 9 años. Tengo uno que se llama El inventor del queso, tengo otro que se llama El nene feo. Los hacía como tipo cómic, porque también otra parte de mi formación como lectora fueron los cómics, los cuentos les llamábamos, que los vendían en los puestos de periódicos y era La Pequeña Lulú y Periquita y Lorenzo y Pepita y eran pues cómics. Entonces mis primeros cuentos estaban así formateados, digamos, ¿no? Hacía yo mis dibujitos, bien mal, porque eso sí nunca se me ha dado, con sus globitos de diálogo y por ahí están. Y cuando tuve una página de internet alguna vez y lo subí, pero pues fue, en realidad yo digo que desde siempre he escrito. ¡Ay, qué padre!
Alan mencionó que Sombras en el arco iris habla acerca de la relación de dos hermanos, y la historia gira alrededor de los días en que Jero, el hermano mayor de Constanza, le dice a sus papás que es gay. Sus padres y Constanza le dicen que no tienen problema y que sin importar nada lo van a seguir queriendo. Pero Constanza tiene algunas chicas en su escuela que la ofenden y le dicen muchas cosas groseras. Porque Constanza, aunque es la hermana menor, siente que debe defender a su hermano de todo lo malo que pueda pasarle. Y aquí, Diana Laura, de 9 años, de la Ciudad de México, pregunta: ¿por qué escogiste un personaje con estas características y por qué el personaje de la hermana tuvo que ser una niña? Bueno, las características, yo construí al personaje de Jero sobre, pues, un montón de amigos gays que he tenido a lo largo de mi vida, ¿no? Entonces, algunas veces me han dicho que es un poco estereotiparlos, pero es que yo necesitaba ciertas características estereotípicas como para que ese personaje fuera parte de la historia que yo quería contar, ¿no? Y Constanza es una niña, pues porque de alguna manera yo creo que yo me identifiqué con ella, ¿no? ¿Qué pasaría si de repente eso me hubiera ocurrido con alguno de mis hermanos, ¿no? ¿Cómo hubiera actuado yo? Y me gusta contar la historia en la voz de Constanza porque la cuenta desde esa infancia, inocencia, que está totalmente por encima de los prejuicios, ¿no? Aunque yo sé que muchos chicos, incluso de la edad de Constanza, ya traen esos prejuicios porque es lo que han escuchado en sus casas, pero Constanza no, vaya, en la vida le han dicho que alguien que es homosexual es diferente y hay que odiarlo, o que no, en su casa pues las cosas se ven como son y se admiten como son y ya está, ¿no? Entonces sí era importante, pues tanto que Constanza fuera una niña, una hermana menor, y que Jero tuviera todas esas características que lo hacen peculiar. Claro. Oye, y hablando de los personajes, aquí tengo una pregunta de Michelle Fernanda de la Ciudad de México. Ella tiene 11 años y quiere saber por qué le pusiste esos nombres a los personajes. ¿Tienen algún significado? Jerónimo, Constanza, las amigas. Pues no, el nombramiento de personajes siempre ha sido un poco peculiar en mi caso. Antes, cuando mi hermana mayor estaba embarazada de mis sobrinos, pues se compró algunos libros de nombres para bebés. Entonces, pues yo los tenía ahí y los hojeaba, ¿no? De repente hago cosas tan raras como, por ejemplo, en el libro que estoy escribiendo ahorita, de repente necesito un nombre para un personaje y digo, voy a abrir el Facebook y el primer nombre que salga, ese le pongo. Y así. Hay nombres que pues sí necesitan, no, en Odisea por el espacio inexistente, que es un libro que escribí también hace muchos años, tengo nombres, por ejemplo, hay un personaje que se llama Armando Maravillas, que es un personaje pues que hace cosas lindas, entonces me pareció bien, y esos nombres pues sí tienen que ver con el personaje, pero hay algunos que se pueden llamar como sea, y así lo hago, ¿no? Constanza es una muy buena amiga que tengo, y Jerónimo es un exnovio de mi hermana, pero seguro no tiene nada que ver. Y aquí tenemos otra pregunta, es de Sofía Catalina del estado de Morelos. Ella tiene 6 años y nos mandó esta pregunta: ¿por qué imaginaste un final no feliz? Es que yo no estoy tan segura de si es un final no feliz. Desde luego el final, es que no tampoco queremos spoilear mucho, pero el final ideal que todo el mundo hubiera deseado es y fueron felices para siempre, ¿no? Pero la verdad es que la vida no es así. Entonces yo creo que los libros también tienen que retratar esas partes de la vida que no son tan luminosas o tan gozosas. Y mi intención era esa, mostrar de alguna manera una familia que es inclusiva, que es tolerante, que tiene ese criterio como buena onda de aceptar las cosas como son, y estas otras personas que no tanto, porque existen las dos. De hecho, la dedicatoria del libro, que me gusta mucho, dice así: este libro es para todos los que creen que quienes no piensan o viven como ellos no tienen un lugar en este mundo. No es de esas dedicatorias tipo con mucho cariño y demás, pero justo en ellos pensaba cuando lo escribí. Y justo como dices, en el mundo hay sombras y también hay colores. Por eso, Leonardo, de 11 años de la Ciudad de México, quiere saber por qué se llama Sombras en el arco iris. Bueno, el título también lo puse al final. Fue una discusión también con mis editoras en el fondo, que fue un proceso muy lindo de edición. Y bueno, el arco iris
es representativo, ¿no? Del Claro. movimiento de diversidad desde hace muchos años. Entonces, pues eso, es el arco iris y la sombra es esto, justamente. Todas estas personas que están en contra y que no aceptan, y que no solo no aceptan, sino odian a la gente que es diferente, eso es la sombra y quise representarlo como sombra. Y bueno, pues la sonoridad, ¿no? Sombras en el arco iris, creo que fue el único título que se nos ocurrió. Había un singular, una sombra en el arco iris, pero finalmente nos decantamos por sombras en el arco iris y pues eso significa justamente. Y ahora nos toca preguntarle a las lectoras y lectores que nos ven, ¿ustedes qué otro título le hubieran puesto a esta historia? Bien, Mónica, hemos hablado de muchas cosas hoy. Yo quisiera preguntarte, ¿qué piensas de las personas que creen que si algo es diferente es malo? ¿O qué le puedes decir a los niños cuando se enfrenten a estas situaciones? Pues yo creo que a esas personas les falta un poco por crecer. Eso es lo que pienso, porque no, se trata también de comprender el mundo, ¿no? Ujú. Y si se dan cuenta, el mundo, todo el mundo, siempre ha estado lleno de diferencias. La gente nace diferente, la gente piensa diferente, la gente tiene diferente color de piel, tiene diferente orientación sexual. Entonces, el rechazarlo me parece simplemente absurdo. Entonces, lo que creo es que a estas personas les falta comprender el mundo en el que viven, Ujú. nada más. ¿Y qué les diría a los niños que se enfrentan con algo distinto? Pues conózcanlo. Y lo Claro. mismo, ¿no? Cuando se trata de alguien en el salón, ¿no? Que a lo mejor no te cae muy bien, yo siempre he creído que cuando te acercas a las personas y las conoces, vas a encontrar algo bueno, ¿no? Entonces yo siempre lo que exhorto a la gente, y justamente a través de las historias logramos eso, ¿no? Que vean diferentes puntos de vista, que vean la vida de personajes que viven en un entorno muy distinto a ellos, que viven realidades diferentes y así, pues eso, nos volvemos más empáticos, nos volvemos más críticos. Ujú. Y de hecho también ese es el impacto que tiene Constanza en la vida de Jero, ¿no? Que ella es la primera que se da la oportunidad de conocerlo como persona antes que nada. No, y de simplemente aceptarlo como es y no estar cuestionando, porque es eso, ¿no? Tú puedes decir, ay, bueno, es que mi hermano se dedica a ahorcar gatitos. Ujú. Dices, no, pues sí, sí es malo, ¿no? Porque hay cosas que sí son malas y que sí hay que cuestionar. Pero a mi hermano, en vez de enamorarse de una chica, se enamoró de otro chico, pues no sé qué puede eso tener de malo, ¿no? Entonces es más bien como un poco incluso sentido común. Y bueno, yo quería contarte que algo que me gustó mucho fueron las ilustraciones y quería preguntarte cómo fue el proceso de trabajo con el ilustrador. ¿Fue simultáneo? ¿Fue uno después del otro? ¿Cómo fue esto? Bueno, no fue simultáneo. Yo entregué el manuscrito ahí al fondo, luego me dijeron que sí, que también me dio mucho gusto porque sí tenía mi miedito, ¿no? Que esto fuera a ser a lo mejor demasiado fuerte, pero no, y ellas me hicieron algunas propuestas de posibles ilustradores y la verdad es que a todas nos encantó el trabajo de Raúl Guridi, que está en España. Entonces también todo fue a larga distancia y el trabajo desde allá, iba mandando las ilustraciones y eso, la verdad es que el único comentario que tuve en un primer momento fue el peinado de Jero, que era demasiado alto. Entonces le dije, ay, ¿por qué no lo bajamos un poquito para que no se parezca tanto a la Marge Simpson? Y lo bajamos un poquito, pero fue todo. La verdad es que me encantan las ilustraciones, creo que capturan muy bien el espíritu del libro, ¿no? Que es dar un mensaje simple, sin mayores recovecos. Entonces, las ilustraciones que son tan claras, tan expresivas, me encantan. Y bueno, si Guridi está en España, ya podemos decir que es una historia que le ha dado la vuelta al mundo. Totalmente internacional. En Libros en Acción nos gusta descubrir palabras en las páginas de los libros, palabras que tal vez no vemos o escuchamos todos los días. El coche de Jero es un modelo viejo que le regalaron sus papás y Constanza menciona que hace un ruido como de carcacha. Y al escucharlo sabe que ya llegó su hermano. A este auto le llaman el acorazado. ¿Ustedes saben qué es un acorazado?
Un acorazado es algo que está cubierto o protegido. Por ejemplo, un barco de guerra que está blindado con varias capas de metal. Los últimos acorazados se utilizaron por ahí de la época de la Segunda Guerra Mundial, imagínense. Acorazado se divide en 5 sílabas. Acorazado, acorazado, acorazado. Oye, Dana, yo sé otro significado de la palabra acorazado, o más bien otro uso. Fíjate que en el estado de Morelos, un taco acorazado está hecho con una tortilla grande y tiene arroz y algún guisado como chile relleno, ¡ay! Milanesa o chicharrón en salsa. Llegas a la taquería y dices, ¿me da un acorazado de milanesa, por favor? Alan, lamento decirte que como ya nos antojaste, la próxima vez que podamos ir a una taquería, tú vas a tener que invitar. Oh, está bien, con tal de que los prueben, son deliciosos. ¿Y tú qué piensas, Mónica? Pues yo no había oído esa acepción del acorazado en taco, pero yo hice que Constanza le dijera así, o bueno, le dijeran así al coche de Jero, porque así teníamos en la familia uno que era de mi abuela, era un coche anaranjado, de esos pesados de lámina, y era muy difícil manejarlo porque no tenía dirección hidráulica. Entonces, manejarlo parecía como manejar un tanque justamente de guerra, como acorazado. Entonces, así le dijimos toda la vida. Y bueno, es una de las tantas cosas que pongo en los libros que tienen que ver con mi historia, con mi anecdotario familiar. Y que eso lo podemos conocer aquí en Libros en Acción. Mónica, muchísimas gracias por haber pasado este rato con nosotros en Libros en Acción. Nos ha encantado conocer más sobre ti, sobre tus libros y sobre la historia y personajes de Sombras en el Arco Iris. No, pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Yo he estado muy contenta platicando sobre este libro y pues eso, interactuando gracias a las preguntas de nuestro público. Así es que mil gracias. Muchas gracias también a las niñas y niños que participaron con nosotros leyendo el libro, enviando sus preguntas. Y también gracias a todos los que nos ven desde su casa. Sigan al pendiente para leer más historias y seguir participando. Y nos vemos en el próximo Libros en Acción. Libros en Acción. Libros en Acción. Libros en Libros Acción. en Acción. Libros en Acción. Libros en Acción. Muy bien.